pero vieras que como Dios es tan especial y tan sutil, ahí en esa última banca, el Espíritu Santo de una forma tan sobrenatural tocó mi corazón, Mary y Keylor, que cuando yo me vi yo estaba llorando desesperadamente. Ni yo sabía por qué lloraba, pero diciéndole a Dios, haga algo Dios, porque no quiero seguir con esta vida como la tengo. Y de verdad Dios hizo ese día algo especial en mi vida. Hola, hola, yo soy Mary, les damos la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, su podcast también, Nos Basta Tu Gracia. Este es un espacio donde escuchamos historias un poco dolorosas, historias un poco difíciles, historias de el caminar de muchos de nosotros, donde hemos visto a través de las circunstancias el amor de Dios y la gracia de Dios. Hoy estoy aquí con mi compañero Keylor y con un invitado muy especial. Keylor. Hola Mary, sí, hoy tenemos una invitada súper especial. Ella forma parte también del ministerio acá de la iglesia Valle de Veraca, y hoy vamos a compartir historias que ella nos va a contar sobre cómo la gracia de Dios ha impactado su vida. Entonces le damos la bienvenida a Rosángela. Rosángela, ¿cómo está? Bien, usted Keylor, Mary, muchas gracias por esta invitación que me hicieron y de verdad que me encanta contar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y sé que hoy va a ser un día especial porque el fluir del Espíritu Santo de Dios se va a mover en este lugar a través de ustedes y a través de lo que yo les pueda hablar de mi vida. Quisiéramos conocer quién es Rosángela, cómo empezó a conocer Rosángela al Señor Jesús. Bueno, Keylor, fue muy difícil, a pesar de que yo tenía, como podemos decir, una pincelada de lo que era Jesús desde los 8 años, porque desde los 8 años me llevaban a una iglesia, me gustaba leer la Biblia, me gustaba orar, pero no fue hasta que viví un episodio muy difícil en mi vida, que fue un accidente que tuvo mi esposo y mis hijos, mi hijo mayor y mi hijo de medio, Fernando y Steven, en el cual falleció mi esposo y falleció también mi hijo Steven, donde yo me consumí en el dolor, en la amargura, donde hubo un gran enojo con Dios, porque a veces cuando no tenemos ese sustento en el Señor, lo que hacemos es culpar a Dios de todas las cosas que nos suceden. Y eso pasó en mi vida. Yo culpé a Dios, me enojé con Dios, culpé al mundo, culpé a todos. Y entonces lo que hice fue más bien sumirme en el dolor, en la angustia, en la amargura. Y fue así como yo, estando en esa situación, pude conocer verdaderamente de lo que era la persona de Jesucristo en mi vida. Rosángela, con mucha pena, pero para darle quizás un poco de contexto, porque bueno, Keylor y yo sabemos un poquito del accidente, pero van a haber personas que nos están escuchando que no tienen absolutamente nada de contexto. Entonces, ¿usted nos podría contar un poquito de ese momento? Sí, Mary, bueno, les voy a decir que mi vida era como muy linda. Yo me consideraba realizada. Estaba casada, tenía 3 hijos. Mi hijo mayor tenía 10, mi segundo hijo tenía 6 años y tenía una niña de casi 4. Entonces, sentía como que estaba un confort, pero sin la persona de Jesús como el centro de mi vida. No les voy a decir que era carente de mi vida Jesús, pero no era el centro de mi vida, que es algo muy diferente, ¿verdad? Y pues un día mi esposo, que era de Rosario de Naranjo, y en ese momento vivíamos en Alajuela, en el barrio San José, se fue a pasear donde los papás y se llevó a mis 2 hijos mayores junto con unos amigos y fueron de pesca aquí al Río Grande, por donde está el Puente Negro,
y resulta que mi hijo Steven subió sobre un tronco a jugar. Y este tronco quebró y él rodó por una ladera. Mi otro hijo, Fernando, de 10 años en ese momento, le gritó al papá, que estaba como a unos 50 metros, porque en realidad ellos estaban en un lugar seguro, no tan seguro, pero seguro supuestamente. Le gritó al papá y Fernando corrió detrás de su hermanito que rodaba por aquella ladera, y el papá, cuando los vio, corrió también detrás de ellos, y Fernando es el que cuenta la historia, porque fue el que sobrevivió. Dice que sus pies se resbalaron y él también empezó a rodar. Cuando terminaba la ladera había un precipicio de 20 metros de altura. Mis 2 hijos cayeron a ese precipicio. Mi hijo pequeño cayó al agua y Fernando cayó sobre las rocas a la orilla del precipicio. Mi esposo, cuando llegó a la orilla, se lanzó al agua. Me imagino yo, siempre lo he pensado así, que él, al ver a uno de sus hijos que había caído al agua, él optó por lanzarse a sacarlo, pero no fue así. En ese accidente murió mi hijo de 6 años y murió mi esposo. Fernando sí sobrevivió y fue rescatado. Fue un momento muy difícil porque al caer a ese río, mi hijo fue arrastrado por la corriente. Ese día, que era muy cerca la fecha, un 10 de julio, vacaciones estaban ellos. Y quiero decirles que si se me quiebra la voz es porque esta fecha siempre ha sido muy difícil para mí, aunque ya son muchos años, pero un hijo se lleva en el corazón, que lo diga Mary, ¿verdad, Mary? Se lleva en el corazón, en el alma, en el espíritu, hasta... Siempre queda ahí. Parta yo de esta tierra. Rosángela, ¿hace cuánto fue eso? ¿No? Ya van a ser 28 años. 28 años. Sí. Y entonces, mi hijo fue arrastrado por esa corriente y eso fue un viernes a las 10 de la mañana y fue arrastrado por kilómetros, pero yo digo que ahí estuvo la primera parte de la gracia de Dios en mi vida, porque tuve la oportunidad de que mi hijo fuera encontrado, aunque fuera 3 días después, porque él apareció un domingo a las 3 de la tarde, viernes a un domingo, más o menos, yo digo que como unos 35, 40 kilómetros río abajo, porque fue de la represa de Ventanas, La Garita, todavía ahí como 5 kilómetros hacia abajo. Mi esposo sí apareció el mismo día, ya en horas de la tarde, pero ahí empezó esa situación en mí, porque fueron 3 días de angustia, de incertidumbre, de dolor, no se pueden imaginar ustedes. No, yo ahora, yo por mucho tiempo he dicho que hay escenarios peores que perder a un hijo, como es un secuestro, como es que un hijo esté perdido, y usted experimentó que su hijo estuviera perdido 3 días, y aunque tenía malas noticias, usted tenía la esperanza por 3 días, y por 3 días claro. No sabía dónde estaba su bebé, si estaba calientito, si tenía frío, si tenía hambre. Tiene que ser muy, muy, muy duro. ¿Cómo fue ese proceso? Perdón, Rosángela, ¿cómo fue ese proceso? Porque fue una noticia muy impactante para usted, pero ¿cómo conlleva ya Rosángela durante todos esos días? ¿Cómo hace la familia para darle fuerza? ¿Cómo hace Rosángela para seguir adelante durante todo ese proceso? Bueno, esos 3 días fueron algo que yo digo, a veces como que me pierdo, como que se evaden de mi mente. Y vieras que me ha pasado algo muy, muy curioso. Seguramente uno a veces quiere quitar procesos, quiere quitar fechas, quiere quitar cosas de la mente para que no duelan. Por ejemplo, mi hijo cumplía años ahora el 27 de junio.
Y a mí se me pasa el 27 de junio y yo no recuerdo que mi hijo cumpliera años. Porque yo, los primeros días, los primeros años, yo lo único que le pedía a Dios era que me quitara, que pudiera olvidar, que no hubiera, que esos momentos de dolor pudieran estar fuera de mi corazón, porque yo quiero contarles que era un dolor tan intenso que yo los primeros años había momentos donde yo deseaba, yo lo digo literalmente, yo deseaba como golpear mi cabeza con una piedra para no pensar. Y a veces yo le decía, Señor, quítame los pensamientos, quítame esos momentos, quítame tantas cosas, que vieras que Dios, yo no sé si trabajó en eso, porque a mí a veces las fechas se me pasan. Los cumpleaños, el día en que falleció, todas esas cosas. Y hubo otra situación que marcó mucho mi vida, y fue que como a él duró 3 días en aquel río, a mí me lo entregaron en una cajita cerrada. Y ese momento de poder uno abrazar a un hijo, Mary, besarlo, porque lo viví luego con mi nieta, que ahorita luego lo voy a contar, fue un momento sublime, que Dios trajo una sanidad a mi corazón. Esa situación donde yo no pude vivir ese duelo de despedirme, de abrazarlo, de poder besarlo, de poder decirle cuánto lo amaba, fue muy difícil para mí, porque era como no haberlo despedido. Entonces yo lo buscaba, Mary. Yo veía a un niño en la calle y cumplía 7 años, 8 años, y yo decía, así puede estar mi hijo. Y muchas veces yo dije, podría ser mi hijo, porque a veces vieras que yo le decía a veces a Dios, ¿y si alguien se lo encontró? ¿Y si no era el mío en que me dieron? ¿Y si está por ahí? Todas esas cosas vienen a la mente y al corazón de una mamá que no ha podido cerrar ese ciclo, y eso yo lo viví por muchos años. Yo veía a mi hijo crecer, yo en otros niños, y hubo un cierre ahí, pero no lo quiero contar todavía porque fue el proceso de Alanita. Fue el proceso de Alanita que Dios vino a cerrarlo. Pero vieras que cuando ya yo pude volverme a encontrar con el Señor, porque fue de una forma muy así, sencilla, digo yo. Fue sencilla porque un día unos hombres de una organización a la cual yo hoy también pertenezco y les sirvo, que son la organización de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, del Evangelio Completo, que vinieron a orar a mi casa, y esa vez yo no fue como que le digo, ya Dios vino, hizo todo en mi vida y ya todo es nuevo. No, pero fue como aquella partecita donde el Espíritu Santo de Dios puso una esperanza en mi corazón. Y yo lo único que recuerdo que le dije a Dios ese día fue, Señor, lo único que te pido es que un día yo me levante, abra mis ojos y ya no sienta este dolor en mi corazón. Porque te voy a contar, Keylor, que el dolor era tan grande que yo pasaba mis noches enteras sin dormir, Mary. Yo a veces lograba dormir 1 hora, 2 horas, y esa era mi vida. Porque yo en el día trataba de ser fuerte, tenía 2 hijos pequeños en ese momento. Sí, Fernando perdón que te interrumpa. Antes justo te lo iba a decir que eso tiene que ser tan complicado, porque sí, en eso no te tengo experiencia yo, pero sí lo he visto en algunas otras de mis amigas, que es vacilón, porque ellas me dicen que qué duro para mí yo solita tener que seguir como por mi propia cuenta, ¿verdad? Pero a mí Dios en su misericordia me ha enseñado que en todas las cositas podemos ver su gracia. Y el hecho de que yo no tenga más hijos me ha permitido poder estar mal, tranquila, cuando he necesitado estar mal. Que yo lo veo en una de mis amigas que yo admiro mucho porque tiene 2 bebés más chiquititos que la que se fue con el Señor.
y ella tiene que estar bien en el día y en la noche si se enferma también tiene que estar bien, porque uno sinceramente, la mayoría de papás que pierden un hijo tienen pensamientos suicidas, tienen ideas suicidas, y digamos que está dentro de lo que se consigue como normal, mientras no ejecuten ninguna acción, ¿verdad? Pero todos le pedimos a Dios que nos lleve, porque el sufrimiento es muchísimo. Pero esto que decís, de tener que estar bien para 2 hijos que necesariamente van a tener que necesitar una mamá, y una mamá con salud mental, y yo me imagino que el tema es ese, es uno saber que no está teniendo salud mental, que no está haciendo la mejor versión, que a ellos les falta el papá, todo eso tiene que ser demasiada carga. Pero es algo que decías ahorita, Rosángela, es que usted le pedía eso a Dios, de que olvidar todo eso, como que olvidar todas las fechas, todas esas partes. Entonces ese es el proceso donde Dios más bien te responde, le da esa respuesta y usted dice, wow, Dios, ahí estás, pude olvidar todos sus recuerdos. Entonces ahí a partir de esos momentos, Rosángela, porque ahora que cuentas parte de ese testimonio, la verdad no lo conocía muy bien, sé que te aferraste a ese dolor, hubo un proceso mucho de dolor, pero Dios estuvo ahí. Entonces, la base de nosotros en este podcast es cómo impacta la gracia de Dios. Entonces, ¿qué impacto después de todo esto, lo que usted conllevó, todo este proceso, la gracia de Dios empezó a impactar en tu vida para decir, soy una Rosángela que a pesar de las dificultades me mantengo y sigo adelante de la mano de Dios? Vieras que sí, Keylor, como les decía antes, a veces, y como me recordabas ahora, no es fácil cuando usted pone la cabeza en la almohada, y empiezan a venir pensamientos, culpa, y si hubiera sido así, y si hubiera sido diferente. Todas esas partes era la que lo conllevaba. No es fácil tener una niña de 4 años que se para a la puerta cuando llegan amigos y le dice a los amigos, no le hable a mi mamá de mi papá y de mi hermanito porque no la quiero ver llorar. No es fácil responderle a una niña por qué mi hermanito pudo sobrevivir y por qué Dios no sobrevivió a mi papá y a mi otro hermanito. No es fácil decirle a una niña, fue la que más me tocaba, decirle a una niña cuando llega y te dice, mami, ¿y qué hago si usted también se me muere? Vieras que cuando mi hija llegó y me dijo eso, y ella misma se dio la respuesta y me dijo, yo me muero con usted, mami. Y tomo de la mano a mi hermanito Fernando para irnos los 3 juntos, como mi papá y mi hermanito. Entonces, cuando me decía eso, yo empecé a ver que yo también era de la muerte, que yo también me podía ir, pero que tenía que hacer algo, que tenía que haber algo en mi vida. Quiero contarles que incluso había repartido a mis hijos, y vieras que esto fue siempre me causa mucho dolor, porque ya yo le había dicho a mi hermana Giselle, porque Fernando amaba mucho a Olman, y ya yo le había dicho a mi hermana Giselle, si a mí me pasa algo, Fernando es suyo. Y le había dicho a mi hermana Luz Clara, si a mí me pasa algo, Karina es suya. Entonces, a todo eso tuve que llegar yo. Y esa fue la parte que, como le digo, me hizo muchas veces reflexionar y hacer algo y decir, tengo que hacer algo. Sin embargo, yo me mantuve, digamos, sabiendo que yo tenía que sacar adelante a aquellos 2 hijos, entonces, aunque no tuviera fuerzas, y vieras qué lindo porque, como decía ahora, la gracia de Dios, cuando yo vine a la parte ya al conocimiento de nuevo de Cristo, que ahorita se los voy a contar porque fue un momento muy impactante y ocurrió aquí precisamente en esta iglesia. Y se encuentra un versículo donde Dios te dice que Él tiene cuidado de las viudas y de los huérfanos. Entonces usted se da cuenta que usted nunca estuvo sola, que a pesar
de todo lo que usted vivía, a pesar de la soledad, a pesar del dolor, a pesar de que usted se sentía abandonada por Dios, porque así se siente uno muchas veces, a pesar de aquellos silencios en la vida de uno con Dios, Dios siempre estuvo ahí y nunca te dejó. Y vieras que eso me llevó a un día, a pesar de que yo ya había tenido esa parte con el Señor, de Señor, lo único que te pido es que hagas algo. Y yo un día me levante y no sienta este dolor. Un día, y por cierto, me debe la fecha Javier, un día había un invitado en esta iglesia. Un hombre venía de Estados Unidos, hablaba solo inglés, él venía y era como un evangelista, pero recuerdo que también contaba parte de su testimonio. Javier era el que medio le traducía y creo que no estaba como muy bien con el inglés. Pero yo vine porque mis hijos insistieron, sobre todo Karina, que ella a veces venía con mis hermanas a la iglesia, y mami, yo quiero que usted vaya. Y bueno, me insistieron tanto. Y de eso que usted se sienta en la última banca porque quiere pasar inadvertido, porque quiere que nadie... Pero vieras que como Dios es tan especial y tan sutil, ahí en esa última banca, el Espíritu Santo de una forma tan sobrenatural tocó mi corazón, Mary y Keylor, que cuando yo me vi yo estaba llorando desesperadamente. Ni yo sabía por qué lloraba, pero diciéndole a Dios, haga algo Dios, porque no quiero seguir con esta vida como la tengo. Y de verdad Dios hizo ese día algo especial en mi vida. Yo de pronto me vi postrada en el altar y aquel hombre orando por mí. No le puedo decir qué dijo, porque todo era en inglés. Después Javier me dijo, yo no le dije nada, pero dijo esto y esto. Y vieras que cuando estaba ahí yo le decía a Dios, todavía yo le decía, Dios lo único que me decía era, dame gracias, dame gracias. Eso que usted siente el Espíritu de Dios que te dice, dame gracias. Y todavía recuerdo que yo le dije, ¿y de qué te voy a dar gracias si me lo has quitado todo? Si te llevaste a mi hijo. Todavía yo se lo dije. Pero hubo un momento en el que yo me postré y ya le dije, Señor, perdón y gracias. Y gracias. Y eso fue para que Dios viniera y transformara toda mi vida. Yo siempre he dicho que así como Dios sana un cáncer y te lo arranca, así hizo con mi corazón, porque arrancó mi corazón, aquel corazón que se había endurecido, que se había hecho de piedra, que ya no podía más con el dolor. Lo hizo un corazón de carne. Y hizo un corazón. ¿Y sabe qué? Y después voy a la palabra y dice que Él nos da un corazón de carne sensible al amor de Él. Amén. Sensible a Él. Y entonces Él me dio eso. Un corazón nuevo, un corazón sensible a Él. Y a partir de ese momento mi vida fue diferente. Qué bonito, ¿verdad? Porque vieras que yo, igual que usted, por mucho tiempo oré, porque uno lo que quiere es como que Dios devuelva el tiempo, ¿verdad? Sí. Y como que las cosas no pasen. Y la oración de uno es, en la desesperación de uno, que cambien las cosas, que cambien las circunstancias, sea como sea, que uno se muera, que nos muramos todos, que venga el Señor o lo que sea, porque la desesperación del dolor de uno. Pero el punto es el Señor viene y cambia nuestro corazón y las cosas poco a poco se resuelven, ¿verdad? Porque, y uno es lo que menos está dispuesto. Uno quiere que se cambien todas las cosas, uno no quiere. Yo les he contado a los chiquillos una anécdota. Yo estaba cantando Suelto de Saraí Rivera en La Caminadora, pero le estoy cantando de palabra, ¿verdad? De nada más, y me pasa lo mismo que te pasó. Me toca el Espíritu Santo, pero lo que pasa es que yo voy en la caminadora, casi me mato, pero yo me bajo de la caminadora, me pongo a llorar porque el Espíritu Santo me está ministrando que de verdad suelte. Y fue en uno de esos momentos, porque me imagino que más adelante tienes otros, donde el Señor viene y te ministra algo tan importante como el Señor me está diciendo, deje de estar frustrada por lo que no suelta, suelte. Usted me está diciendo suelto y no está soltando. Y yo como, sí, y ahí me lloraba como usted, pero es eso, lo impactante de
la transformación que uno está esperando, que las circunstancias cambien, y viene el Espíritu Santo. Así es. Y cambia el corazón. De hecho, antes hablaba con Rosángela fuera de cámaras que nosotros no comprendemos los propósitos de Dios. Él sabe cuál es nuestro propósito. Nosotros muchas veces podemos decir, mira Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que pasar yo por este proceso? Si yo siempre he tratado de agradarte, ¿por qué yo tengo que pasar por estas pruebas? Y aún así uno dice, no, tengo que entender y tener una pausa y decir, es por algo. O sea, a final de cuentas, Dios tiene un propósito que se puede convertir en una transformación también para mi vida o para la vida de muchas personas, que impacten también corazones como lo ha impactado en el suyo, ¿verdad? Claro que sí, Keylor. Y vieras que Dios a mí me ha hablado de tantas formas, y ahora que usted dice eso, vieras qué duro cuando Dios hasta te habla de por qué se llevó a tu hijo. Tuve he tenido dos momentos. Uno, recuerdo que un día iba por la calle, de eso de que yo siempre, cuando no tenía mi carrito, me gustaba mucho caminar y iba a la Alajuela caminando y todo, pero siempre iba orando y meditando en el Señor. Y recuerdo que un día venía yo orando y estaba todavía en ese proceso en el que yo en cada cara o en cada joven veía siempre a mi hijo, y de pronto me topo un muchacho que tengo mucho tiempo de conocer y todo, pero fue como que Dios me visualizara a mi hijo en ese joven. Su aspecto, yo era tal vez muy similar, pero era un muchacho drogadicto, harapiento, de la calle. Y yo de pronto Dios, es como que Dios te habla al corazón y te dice, mira de dónde saqué a tu hijo. Y todavía me dice, la mamá de él no sabe dónde está, pero usted sí sabe dónde está tu hijo. Yo no pude parar de llorar, Mary, por la calle. Llegué a mi casa todavía llorando y agradeciéndole a Dios, porque yo sabía dónde estaba mi hijo. Y de verdad, ¿cuántas madres no saben dónde están sus hijos? Claro. Y yo sabía que mi hijo estaba con el Padre Celestial, estaba en un lugar especial. Pero qué difícil que es al principio poder entender esa parte, Mary, pero cuando uno ya puede venir y entender que ellos están en un lugar tan especial, y Dios me lo ha podido mostrar. En otra ocasión estaba en una actividad también espiritual, y recuerdo que estábamos viviendo un momento muy lindo, y cuando Dios viene a su corazón y te dice, si no te hubiera hecho pasar por donde pasaste, no estarías hoy aquí. Y entonces usted se da cuenta que a veces Dios utiliza hasta las situaciones más difíciles para traerte a los pies, para traerte de nuevo con Él. Y eso es muy difícil a veces entenderlo, pero Dios es así, y Dios es bueno. Y a veces también me pasó con mi nieta Lana, cuando mi hijo ya se casó y tuvo su primera hija. Mi nieta nació de 6 meses de gestación. Ella estuvo aquí, fue presentada en esta iglesia y todo. Pero fue un proceso, los primeros meses fue un proceso de hospital. Estuvo en el hospital. Por ser muy prematura. Por ser muy prematura. Imagínense que apenas pesaba 950 gramos. Y cuando ella tenía una semana de haber nacido, porque a la mamá desde el primer momento el doctor dijo, así como de eso, ella no va a pegar, la hicieron pujar y todo. Entonces cuando la mamá tenía una semana, la bebé tenía una semana de haber nacido, se dieron cuenta que a la hora de ella pujar, se le habían reventado vasitos capilares en su cerebrito, entonces estaba acumulando agua. Entonces ahí fue más duro, porque ya pasar para un hospital de niños, sacándole agüita del cerebro, los doctores le decían que no iba a sobrevivir, que ya mañana podía amanecer muertita. Fue tanto, y nosotros en ese momento ya éramos personas conocedoras, aferrándonos al Señor, orando, clamando,
por un milagro, y cada día el Señor hacía un milagro, porque uno pudo ver a Dios trabajando cada día en la vida de ella. Mi nieta salió ya como a los 3 meses con una valvulita y todo, y fue un proceso en la casa, contra todo pronóstico médico. Ella veía bien, escuchaba, decía sus primeras palabras, comía, y aún así cuando ella tenía 11 meses tuvo un problema. Ella le había entrado una bacteria cuando estaba ahí en su cerebro. Esa bacteria le había hecho unas callosidades, le estaba dando problema otra vez, y fue internada de nuevo a los 11 meses, y estando ahí internada, por nada que ver de lo que ella estaba pasando, broncoaspiró, y aunque la pasaron a sala de operaciones, aunque le hicieron todo, ella ya no volvió. Estuvo un día, con muerte neurológica en una camita con máquinas, esperando que su corazón dejara de palpitar. Y vieras que Dios se luce tanto en todo, porque aquella niña era como yo volver a tener a mi hijo en mis brazos. Aquella niña fue como mía. Aquella niña yo la amé con todo mi corazón. Me había aferrado, me costó, todavía estando ahí, recuerdo a Javi, que estaba en ese momento, que llegó, y a mi sobrino diciéndome, tiene que dejarla ir. Y Mary, qué difícil es cuando le dicen a usted, tiene que dejarla ir, y usted todavía no quiere dejarla ir. Y ¿saben qué fue lo más hermoso? Que cuando mi hijo y su esposa se fueron para la casa a bañarse y a comer, y yo me quedé con ella, y en ese momento el doctor dice, ya se está yendo, y le quitó todo y me la puso en mis brazos para que ella terminara de irse, y yo pude darle todos los besos, todos los abrazos que no le pude dar a mi hijo, y pude sentir la voz de Dios que me decía, te estoy permitiendo que pases este momento para que te puedas despedir de ella y de tu hijo también. Wow. Mary fue como cerrar aquel ciclo de dolor, aquel ciclo de búsqueda, aquel ciclo de no poder decir uno, dejárselo, soltárselo a Dios. Fue como dejar ese ciclo, cerrar ese ciclo, y a partir de ese momento yo nunca más volví a buscar a mi hijo en una cara de un joven, porque fue como que Dios viniera a decirme, ya, y ya sabes dónde estás, y ahí van a estar juntos. Qué increíble cómo es Dios, porque relacionó la etapa más difícil de su vida con la muerte de su hijo y de su esposo, y también con la parte de llegar también con el proceso de su nieta, relacionarlo, enlazar todo este proceso y decirle, aquí está la respuesta que estaba necesitando. O sea, lo maravilloso que es Dios, que a veces nosotros como cristianos queremos como, ok, Dios, dame una respuesta lo más pronto posible, pero a veces esa respuesta puede ser ya, o esa respuesta puede tardar su tiempo también en decir, espera, porque en el momento yo te voy a dar la respuesta. Y usted tuvo la respuesta de parte 12 de Dios. años después. Wow. Rose, y la verdad, yo quiero exaltar algo de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en usted, porque vos sabes, el proceso para mi mamá ha sido muy difícil también, y me impresiona mucho escucharte, porque estás viendo sufrir a tu hijo, estás despidiéndote de tu nieta, y aún así no dejaste que el dolor te cegara. Fue más bien dejaste que el Espíritu Santo se moviera en una circunstancia tan difícil, en un dolor tan fuerte, porque yo con mami, yo le digo a mami que yo sé cuánto ama una mamá a un hijo desde que soy mamá. Eso, el día que mi hija nació, yo supe cuánto ama una mamá a un hijo. Y entonces yo le decía que yo sé que ella está sufriendo más que yo, porque yo estoy sufriendo porque perdí a mi hija, pero ella está sufriendo porque ve sufrir a su hija, no puede hacer nada al respecto, porque lo cierto es que si uno no dispone su corazón para que Dios ayude,
otro humano no puede hacer nada. A veces las Sí, palabras más bien sobran, a veces las palabras más bien repugnan, ¿verdad? En esos momentos difíciles. Pero tener esa apertura al Espíritu Santo y poder escuchar esas cosas en ese momento de sufrimiento, de verdad, wow, porque probablemente otra persona se hubiera cerrado, hubiera dicho, no quiero nada más con este Dios que más me quiere quitar, ¿verdad? Así es, vea, Mary, es tan difícil, pero yo siempre recuerdo ese momento tan especial, no solo por ese hecho, sino porque yo pude llorar todo lo que no pude llorar por mi hijo. Yo pude abrazar a mi nieta todo lo que no pude abrazar a mi hijo y darle todos los besos que no pude. Fue sentir aquel calor, fue que el doctor le dijera, téngala calientita mientras llega la mamá, y yo estar ahí aferrada a ella por largos minutos, no sé, tal vez hasta una hora, y saber que cuando llegó, recuerdo que cuando llegó mi nieta, mi nuera, yo le dije, tómela. Y yo me fui para afuera. Y ahí fue cuando Dios habló a mi corazón. Porque es esa parte. Y no fue fácil tampoco, Mary. Porque no fue fácil, porque usted lo ha dicho. Es que uno sufre porque uno los ama. A los nietos uno los ama como si fueran de uno. Porque así es. Yo las he amado como si fueran mías. Ahora tengo las otras 2 nietas y las amo. Pero cuando yo oro, cuando yo pongo cobertura sobre ellas, yo no estoy pensando solo en ellas, estoy pensando en el dolor que podría haber en el corazón de mi hija o de mi hijo si algo le ocurre a ellas. Yo digo, Señor, lo que yo ya viví, no le permitas vivirlo a ellos. Porque ya uno ha vivido ese dolor y yo uno no se lo desea a nadie. Deseo es que mis hijos tengan que vivir eso. Y entonces, ese es el amor de Dios. Yo he podido ver la gracia de Dios en mi vida. Vieras que yo soy sobreviviente de cáncer. Ayer, precisamente esta semana, el martes, el ginecólogo me dio de alta, me dijo, está sana. Yo no recibí una quimio ni nada. En la operación salió todo y era un cáncer en el endometrio muy, muy malo. Pero yo pude ver a Dios en mi vida, y cuando yo recibí la noticia le dije, Señor, ¿cuánto me amas? Porque sabes una cosa, Mary, cuando usted siente unos síntomas ahí que no son, vas donde la doctora y te dice, te voy a mandar a operar porque tenés unas células ahí que no me gustan, pueden ser una puerta o un cáncer y mejor te vamos a quitar todo antes. Y cuando usted la llama esa doctora unos meses después con una biopsia y dice, tenías un cáncer, el cáncer más malo, pero ya lo no sacamos. Ella me internó para hacerme exámenes y todo y estar segura que no había quedado nada. Yo pude ver el amor de Dios porque dije, Señor, ni siquiera me dejaste porque la gente dice que es muy duro cuando le dicen, usted tiene cáncer. Ni siquiera me dejaron. Me permitió pasar por ese proceso. Si no me dijo, tenías, ya no lo tenés. Tenías, pero ya no lo tienes. Ya no lo tienes, y eso es Dios. Gloria Antes de lastimar mi corazón una vez más, me lo hizo, me pasó eso. Y vieras que yo he tenido un pronóstico de fibromialgia de muchos años, y lo digo, he tenido porque no lo he vivido. Sin embargo, en algún tiempo cuando trabajaba, me dolían mucho los brazos y cosillas así. Y yo le decía, Señor, usted sabe que a mí me gusta servirte, usted sabe que a mí me gusta esto, me gusta trabajar con mis manos, Padre, sáname de esto, ¿verdad? Y un día yo le decía, Señor, aquí estoy. Y vino esa palabra, por eso yo le decía a Keylor, me gusta tanto ese, porque vino eso, bástate con mi gracia. Amén. Pero no fue solo decirme, bástate con mi gracia. Fue llevarme y transportarme y ver todos los momentos de mi vida donde yo he visto la gracia de Dios. Porque si yo me pusiera a contar aquí a ustedes todos los momentos que yo he visto la gracia de Dios trabajando en mi vida, no terminaríamos. Entonces fue que me llevara a Dios, y a partir de ese momento yo no le volví a pedir que me sanara de la fibromialgia.
y no tengo problemas. Cuando siento algún dolorcillo ahí en un bracillo o me tomo una pastilla, soy muy tolerante al dolor. Pero ¿saben por qué? Porque yo sé que Dios sabe que si me tiene que sanar, me va a sanar, y si no me va a sanar, pues me basta la gracia, me basta cada momento de mi vida donde yo lo veo a Él en mi vida de una forma tan linda, tan especial, mostrarse a mí. Un día de estos estaba escuchando un señor hablando sobre el Espíritu Santo de Dios, y le digo, Señor, permíteme ir de verdad menguando uno en esta carne, Mary, porque tiene que ir uno apagando el alma. Decía una amiga, hay que dejar morir de hambre el alma para que el espíritu pueda crecer en nosotros, y el alma es esta carne, hay que ir apagando para dejar al espíritu trabajar, porque a través de todos estos tiempos yo he ido aprendiendo a veces que hasta para ir a comprar una blusa usted tiene que decirle a Dios, Señor, ¿será esto lo que me conviene o lo que no me conviene? Ahora estoy pasando un proceso con mi carro. Tuve un accidente hace 15 días, creo, donde una muchacha se brinca un alto. Ya yo voy tan adentro de la calle que cuando yo la veo la tengo encima. Yo no me podía, ni siquiera la vi. Cuando la vi fue porque ya le di. Aquel carro, de la gente que lo ve dice que le van a dar pérdida total. Todavía no lo he llevado, porque se le fue la trompa, se le hundió el motor, como que se bajó, botó el aceite, botó todo el coso donde va el agua, quedó partido. Y usted dice, yo iba con mi papá de 87 a este lado, yo iba manejando, mi hermana iba detrás, mi papá se golpeó este hombro, pero al otro día ya no le dolía, se le cayeron los audífonos, a mí se me cayeron los lentes, me golpeé así como este hombro y tal vez aquí, pero fue mínimo. Y yo siempre le digo al Señor eso, es una de las partes que yo le digo, Señor, si algo va a pasar, que sea mínimo. Me dice, la gente se sorprendió igual, no le explotaron las bolsas de aire. ¿Y sabe qué recibí del Señor? Dice, no permití que le explotaran para que su papá no se golpeara más. Porque si la golpea a uno, sí, para que no se impacto, golpeara, y le quema y todo. Y entonces uno se da cuenta de cómo Dios está aquella cobertura sobre la vida. Dígame si eso no es gracia de Dios en la vida de nosotros. Por supuesto, gloria a Dios. Si eso no es misericordia de Dios en la vida de uno, que son nuevas cada día. Entonces yo estoy tan agradecida con mi Padre. Amo tanto y quiero cada día amarlo más. Y sé que le fallo un montón de cosas. Y sé que necesito crecer más en el espíritu, porque necesito ser más usada. Estaba estudiando un versículo que habla precisamente del justo y de los frutos, y será árbol de vida, y llevar almas a los pies de Cristo, que es el Deuteronomio 11:30. Y entonces uno cuando se da cuenta y dice, Señor, si tú eres esa vid, yo necesito ser ese pámpano, pero estar ahí bien pegadita para dar frutos. ¿Por qué, Mary? Porque allá afuera hay un montón de gente que necesita escuchar. Y eso es lo que Dios quiere. Personas que le puedan hablar a otras personas para que esas personas alcancen salvación y alcancen vida eterna. ¿Qué gano yo con ver la gracia de Dios en mi vida, con ver la misericordia de Dios, con yo cada día crecer, si todos los que están a mi alrededor se pierden? No, yo tengo que ser un canal de bendición. Yo tengo que dar frutos de amor, frutos con mi propia vida, con mi propio ejemplo, porque la gente que está allá afuera se está perdiendo, está teniendo una vida sin Cristo, van a ir a una eternidad sin Cristo, porque yo no abro mi boca y hablo y digo quién es la persona de Jesús. Y cuento qué ha hecho Jesús en mi vida para que aquellas personas sepan que Jesús es la fuente de vida, es la verdad, es la vida, es el que nos perdona y que nos da una vida diferente.
Qué lindo y qué importante, Rose, porque yo, una de las cosas que he visto más comunes con los que todos nos enojamos con Dios, y yo pienso que Dios entiende nuestro limitado cerebro, porque Él nos ve como un papá amoroso y Él entiende que nos enojemos. Pero también pienso que la gente que al final, en estos procesos de dificultad, se enoja por completo con Dios, lo que les pasa es que no conocen quién es su Dios, no conocen a la persona de Cristo. Entonces, porque si usted conoce a su Dios, si usted conoce a la persona de Cristo, el carácter de Cristo no es un Dios que mandó enfermedad, el carácter de Cristo no es un Dios que mandó un accidente. A veces son circunstancias que Él permite, claramente, pero a veces son consecuencias de nuestros actos, a veces son consecuencias del pecado y a veces son, no, y siempre son propósitos, porque siempre Él usa esta circunstancia en quienes se lo permitimos para glorificarse, porque la diferencia está ahí, quienes se lo permitimos, Él va a usar cualquier circunstancia para glorificarse. Y aquí está su ejemplo, ¿verdad? De que usted ha sido un proceso de muchos años, pero a través de un proceso de una vida con varios golpes que cualquiera, como yo le decía antes, diría, pero esta mujer es tonta, ¿cómo va a amar a un Dios? Pero no, porque nosotros conocemos la naturaleza de nuestro Dios y sabemos que nuestro Dios es ese, quien viene, nos rescata y cambia nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, quien nos da un consuelo sobrenatural en momentos muy, muy, muy difíciles. Y que son cosas que no son tangibles aquí, que son cosas que solo quien las vive puede saber cómo es, porque son cosas que ni siquiera se pueden contar. Y me encanta tenerte hoy aquí, porque justamente esa es la intención de este podcast, es usar tu testimonio para otras personas que tengan que atravesar una circunstancia parecida a la tuya y puedan hacerlo viendo la gracia del Señor en esas circunstancias, en esos momentos que sí, a todos nos duele, a todos experimentamos momentos difíciles, pero hay personas que en serio les ha tocado atravesar este valle de sombra y de muerte muy, muy, muy en circunstancias más complejas que otros, ¿verdad? Y entonces me encanta, Rose, yo sé que también sirves dando acompañamiento a otras mujeres y dando a veces algunas charlas, ¿verdad?, con otras mujeres. Y a mí me gustaría que compartas si hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando, atravesando una circunstancia parecida a la tuya, y ahí en el momento, digamos, en el momento de la crisis, ¿qué podrías decirle, aparte de todo lo valioso que ya nos has contado, para que pueda seguir adelante? Vieras que hay una historia que fue la que más me tocó a mi corazón, y es la historia de Job. Y nosotros vemos a Job y aprendí dos cosas en Job. Una, que Job pudo llegar un momento y decirle: Señor, de verdad que de oídas te había conocido, pero ahora te veo. Y luego al final, cuando Job, él ora por sus amigos, en lugar de sus amigos orar, él al final ora por sus amigos, y es cuando Dios trae la sanidad. Entonces, yo sé que a las personas y que están pasando por una situación tal vez similar o igual, o una circunstancia, sea la que sea, en el momento de la circunstancia, usted llega a decirle palabras de consuelo y muchas veces son palabras vacías. A veces es solo mostrarle el amor de Dios. A veces no necesitan ni palabras, porque cuántas veces usted no necesita una palabra que le digan: todo va a estar bien, va a ver que Dios va a sanar tu corazón pronto, Dios, mire mi historia, y Dios, no. Es un abrazo, es un acompañamiento, es que esa persona vea el amor de Dios reflejado en usted. Que esa persona vea que si yo pasé por eso y hoy tengo gozo en mi corazón, porque eso fue una de las cosas que Dios me dio a mí, ese gozo, ese día, que ella
pueda ver a través de mí que si yo salí adelante, ella pueda salir adelante. A veces las palabras están de más, Mary. A veces el abrazo, el beso, el que vea en el amor de Dios, el estar ahí en todo momento, acompañando. Sí, pero tal vez a lo que me refiero es una palabra justo como lo que acabas de decir. Yo pude, el gozo del Señor se reflejó en mí, porque a veces las personas cuando, y lo digo porque yo lo hice, cuando yo enfrenté el duelo, leí libros, busqué podcasts de situaciones de gente que estuviera en mi misma condición, con mis mismos principios, y gente que tuviera las respuestas que yo no estaba viendo por estar cegada por el dolor, ¿verdad? Porque uno en esos momentos cegado por el dolor. Por eso te decía antes que te admiro mucho por poder tener los oídos abiertos en ese punto en específico, porque como me decías de la primera vez que te pasó, la primera vez fue tan difícil porque quizá en esa te entiendo más, porque uno tiene lagunazos, uno tiene, el cerebro le hace a uno borrones y yo igual tengo borrones, aunque digamos no pase a algún punto como el tuyo de tanto estrés emocional, pero igual el cerebro hace esos borrones. Entonces, en esos puntos es que a veces podemos ayudar, digamos, con herramientas como este podcast y poder decirles a otras personas alguna palabra que les pueda... Bueno, en esta parte de como dice usted, de poder ayudar a otras personas, yo siempre lo que he hecho es la parte, primero que nada, siempre cuento mi testimonio, siempre, porque vieras que me pasó con una mujer, hoy es de Santa María de Dota, hoy es una gran amiga mía y ella tenía un proceso y yo lo único que dije, recuerdo que le conté lo que yo había vivido y vieras qué lindo, porque cuando yo fui a orar por ella, oré directamente por su corazón y lo que le dije al Señor es, Señor, lo que por gracia me diste, dáselo a ella. Y siempre he aprendido a orar diciéndole a Dios, Señor, ese gozo que tú me diste, ese favor en el cual tú trabajaste en mi corazón, dáselo a ella también. Y hoy cuando yo la escucho contar a ella su historia y de la misma forma como Dios trabajó en el corazón mío, trabajó en el corazón de ella, por eso yo le digo, a veces es solo mostrarle el amor de Dios a través de eso a las personas, pero yo te voy a decir, Mary, en ese momento no hay una palabra mágica como todo va a estar bien, como las cosas mañana van a ser diferentes, porque usted en el momento que está pasando el dolor, no hay nada mágico que le pueda a usted cambiar la vida. Aún si usted le habla de Jesús, aún, porque la persona solo está viviendo el dolor. Por eso yo le decía antes, ese momento es solo mostrarle el amor de Dios. Con el proceso, ya cuando la persona va a ir en ese proceso, ahí sí uno le habla a la persona de cómo la persona de Jesús en el corazón viene y cambia todo. Porque ¿qué es lo que cambia? Es el Espíritu Santo, es la persona de Jesús, es conectarnos con la persona de Jesús, porque ese es el que viene y cambia y hace todo nuevo y diferente. No es lo que yo le vaya a decir, es el Espíritu Santo, es ser tocada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que fue lo que me pasó a mí aquí en esta iglesia. Yo fui tocada en esa última banca por el Espíritu Santo. Él fue el que me llevó allá para yo postrarme y poder decirle al Señor que necesitaba que Él hiciera algo en mi vida. Rosángela, muy impactante su testimonio. Personalmente, yo sé que a Mary también, o sea, personalmente a mí me impactó mucho, porque no conocía muy a fondo su testimonio, su historia, y que haya venido acá a compartirnos a nosotros parte de eso, ¿verdad? Todo el proceso que ha vivido y cómo la gracia de Dios ha transformado su vida. Son las cosas que debemos de decir como cristianos. Dios está en todo tiempo con nosotros. Dios no nos abandona. Dios siempre va a estar ahí. Y ese impacto que Dios ha tenido en su vida también lo ha usado como herramienta para que usted pueda
llevar ese testimonio a otras personas y que otras personas se sientan identificadas, y que ahora, como comentaba, como esta amiga de Dota, que ahora ella también está contando su testimonio también, y que usted se ve reflejado. Entonces, como esa parte también de que, ok, Dios me dio esa respuesta y aquí estoy también para compartirla. La verdad, súper agradecido, Rosángela, por tenerla acá, por abrirnos su corazón, compartir en este espacio con nosotros. Gracias. Y quisiera nada más que ahorita, como para ir cerrando, si nos quiere acompañar con una oración. Siempre hacemos como una oración, y que también la puedas dirigir también como a esas personas que en este momento están pasando momentos difíciles. Entonces, una oración como de cierre. Como de cierre, así. Bueno, Keylor, primero que nada quería agradecerles a ustedes, porque para mí, no sabe ustedes lo que me llena espiritualmente, el gozo que me da yo poder hablarle a otras personas. Eso es un gozo para mí, saber que si hay otra persona que escucha lo que yo digo y que eso le va a ayudar a cambiar, a salir adelante. Yo siempre le digo al Señor, vale el boleto volver a recordar, porque a veces no es fácil volver a recordar, Mary, volver a pasar por esos tiempos. Pero así que muchas gracias a ustedes, y entonces voy a orar. Primeramente, pues pidiéndole a Dios que sea Él el que esté en medio de cada uno de nosotros. Bueno, Padre Celestial, hoy, Señor Jesús, quiero primeramente honrarte, alabarte y glorificarte, porque si no fueras porque tú un día tocaste mi corazón y de una forma especial y sobrenatural, Señor, viniera, Señor, a anidar en mi corazón, que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, sea el que mora en mi vida, hoy el que guíe mi vida. Si no fuera por eso, Señor, yo hoy no pudiera estar hablándole a otras personas, hoy no pudiera, Señor, expresando lo grande, maravilloso y majestuoso que eres, Señor. Así que, Padre, yo hoy de una forma especial y sobrenatural te pido, Señor, que cada persona que pueda estar ahí escuchando, Señor, este podcast que hoy hemos compartido, Señor, sea tocada por tu Espíritu Santo, Señor. Que todo esto que hemos hablado aquí, Señor Jesús, sea como un dardo de fuego que vaya hasta el corazón de cada persona, Señor. Y así como un día Dios vino, Señor, y tocó mi corazón y me dio un corazón nuevo, cambió aquel corazón de piedra que se había endurecido, Señor, y me dio un corazón de carne, sensible a tu amor, Señor. Así de igual forma yo oro para que cada persona que hoy, Señor, pueda escuchar este podcast sea tocado y hoy pueda recibir un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a tu amor, Señor. Un corazón, Señor, que se deje llenar por tu Espíritu Santo. Que fluya tu Espíritu en el corazón de cada uno de ellos, Señor, para que su vida sea cambiada, sea transformada, Señor. Y así como tu gracia, que es ese favor inmerecido, ha llegado a la vida de Mary, a la vida de Keylor y a mi vida, Señor, que esa gracia tuya, Señor, llegue al corazón de cada persona, Señor Jesús, para la honra, la gloria tuya, Señor. Porque lo único, Señor, que buscamos con esto es glorificar tu nombre. Que tu nombre sea exaltado. Que las personas, Señor, puedan conocer de ti y puedan pasar de la muerte a la vida. Porque de eso se trata, Señor. De que puedan ser, Señor, rescatados de la muerte y puedan recibir vida, porque la vida es Jesús. Y cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, recibimos vida para poder honrarte, glorificarte. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Roski. Muchas gracias. Estamos bien, Mary. Sí, uy. Yo sé que iba a tocar tu corazón, pero... No, es parte del proceso. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Amén, amén. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Nos Basta Tu Gracia Podcast. Esperamos que la historia de Rosángela hoy les haya ayudado, les haya llevado a
conocer la persona de Cristo y a ver las grandezas de su misericordia. Les agradecemos escucharnos y vernos una vez más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Nos Basta Tu Gracia y Nos Basta Tu Gracia Podcast. Keylor. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Rosángela, gracias a Mary. Y sí, recuerden seguirnos en Nos Basta Tu Gracia Podcast porque se vienen más testimonios de vida, de cómo la gracia de Dios ha transformado muchos corazones. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones.